Hay una experiencia bastante universal que casi todo el mundo ha tenido alguna vez. Te escuchas en un audio, en un vídeo, en una nota de voz o en una grabación y piensas, ¿de verdad sueno así? Y muchas veces lo siguiente es todavía peor. ¡Qué horror de voz! No me gustó nada, sueno fatal. Y esto le pasa a muchísima gente. No solo a personas inseguras, no solo a gente que no está acostumbrada a grabarse. Le pasa incluso a gente que trabaja con su voz. Así que si alguna vez te has escuchado y te has sentido raro, incómodo o directamente decepcionado, no eres un caso raro. Lo interesante es que esto no ocurre solo por una cuestión de gusto, tiene una explicación bastante clara. Y de hecho, una parte del problema no está tanto en tu voz como en cómo estás acostumbrado a escucharla. Así que en el vídeo de hoy quiero explicarte por qué no te gusta tu voz cuando te escuchas, qué está pasando realmente ahí y por qué muchas veces no suenas tan mal como te crees. Lo primero que hay que entender es esto. La voz que tú oyes cuando hablas no es exactamente la misma que oye el resto del mundo. A ver si me explico. Porque aquí ya empieza gran parte de este problema. Porque cuando tú hablas, no solo escuchas tu voz por el aire, como cualquier otra persona, también la escuchas desde dentro. La oyes a través de la vibración de tu propio cuerpo, de tu cráneo, de tus huesos. Esto se llama de forma muy sencilla conducción ósea. Seguro que has visto los auriculares óseos, estos para hacer natación o hacer deporte, que no van en la oreja, sino que se ponen aquí, y el sonido se transmite a través de tus huesos. Pues es el mismo principio, pero desde dentro. Es decir, una parte del sonido no te llega solo por fuera. Te llega también por dentro, no solo el rebote de una habitación como esta en la que yo estoy hablando ahora mismo. Mi voz no solo la estoy escuchando el rebote de las paredes, el rebote de los elementos, del ordenador, de la cámara. La estoy oyendo también desde dentro. Y eso hace que tú percibas tu voz con más cuerpo, con más graves, más redonda y, por supuesto, te resulta más familiar. Por eso, cuando luego te escuchas en una grabación pasa algo muy típico. Tu voz te parece más fina, más pequeña, más rara, menos tú. Y no porque esté mal, sino porque estás escuchando solo una parte de la película. La parte externa, la misma que oye todo el mundo. Y claro, el contraste te choca una barbaridad. Este matiz es importantísimo muchas veces cuando alguien dice «no me gusta mi voz». Lo que realmente está queriendo decir es «no me gusta cómo encaja esa voz con la idea que yo tenía de mí mismo». Vendría a ser. Y esto es muy distinto porque no siempre hay un problema objetivo de voz. Muchas veces lo que hay es una disonancia. Tú te has acostumbrado durante años a una percepción muy concreta de ti mismo. A cómo suenas, a cómo te imaginas, cómo crees que te perciben los demás y de repente una grabación te devuelve otra cosa distinta. Y ahí se produce una pequeña ruptura. No reconoces del todo esa voz como tuya, y cuando algo no nos resulta familiar muy a menudo, nos genera rechazo. No porque sea feo, no porque esté mal, sino porque nos descoloca, y eso pasa muchísimo con la voz. Otra cosa importante, la mayoría de la gente no está entrenada para escucharse. Estamos muy acostumbrados a hablar, muy acostumbrados a usar la voz en el día a día, no para trabajar, para relacionarnos, para vivir la vida, pero muy poco acostumbrados a analizarla, a observarla o convivir con ella desde fuera. Y claro, cuando te grabas, te enfrentas de golpe a cosas que normalmente no percibes. La gente en su vida cotidiana no se está escuchando como, por ejemplo, los profesionales de la voz nos escuchamos. Es cuando te das cuenta de cómo respiras, de cómo colocas la voz, si corres mucho vas muy deprisa, si te comes los finales, si vocalizas poco, tu dicción es mala, si suenas tenso, si pareces inseguro porque estás dudando continuamente, si repites muchas muletillas y estás todo el rato con el ¿sí o qué? ¿Vale? ¿Sí o qué? ¿Vale? Y cosas así, si el tono cae raro o suena raro, si la voz sale más plana de lo que tú te imaginabas. Y eso pues puede resultarte incómodo si nunca te has fijado y nunca has trabajado tu voz. Porque de repente ya no estás solo hablando, te estás escuchando como si fueras otra persona. Y eso para mucha gente es una experiencia bastante violenta al principio. Aquí también hay que decir una cosa importante. A veces no es que tu voz esté mal. A veces es que la grabación es mala y esto cambia muchísimo la percepción. Porque no suena igual tu voz en una nota de voz del móvil
en un vídeo con reverb, en una habitación, en una iglesia, en una habitación vacía, en un audio comprimido, con el micro mal colocado, porque claro, si yo hablo de este lado no se me oye exactamente igual, aunque el micro que tengo delante es bueno y tampoco se habrá notado mucho, pero creedme, si hablo mirando hacia ese lado, notarás que hay un poco de sala, ¿verdad? Y claro, si encima tú ya tienes cierta predisposición a no gustarte cuando te escuchas, pues mal vamos. Si la grabación además te devuelve una versión más fea, más metálica, más nasal o más seca y cortante de ti mismo, el rechazo se multiplica por 1000. Por eso hay mucha gente que cree que su voz suena fatal cuando en realidad lo que suena fatal es el móvil apoyado en una mesa, la acústica del cuarto, la distancia al micro o el audio reventado por la compresión en el WhatsApp. Y eso también hay que tenerlo en cuenta porque una cosa es tu voz y otra cómo está siendo capturada. Tu voz eres tú y aquí entramos en una parte muy interesante. La voz no es solo sonido. Sonido como tal. La voz tiene mucha más carga de identidad. Tu voz está profundamente conectada con cómo te percibes, cómo te relacionas con los demás, cómo ocupas espacio, cómo te muestras al mundo. Por eso una grabación no te enseña solo cómo suenas. A veces también te enseña a cómo pareces para los demás, cómo impactas, cómo transmites o incluso cómo te expones. Y eso puede removerte bastante por dentro porque escucharte no es solo oír un conjunto de frecuencias. Es en cierto modo verte desde fuera, oírte desde fuera. Y a mucha gente eso le puede llegar a incomodar y es totalmente normal, porque se da cuenta de cosas que no quería ver o que nunca había mirado con atención. Por eso a veces el rechazo a la propia voz no es solo acústico, también es emocional. Y aquí viene la parte importante, porque todo esto puede sonar un poco deprimente, pero en realidad hay una muy buena noticia. Acostumbrarte a tu voz cambia muchísimo la relación que tienes con ella, pero oye, muchísimo. De hecho, una de las cosas que más cambia cuando alguien empieza a grabarse con frecuencia es precisamente eso. Al principio se odia, luego le incomoda, después le parece rara y con el tiempo empieza a normalizarla. ¿Por qué? Porque el cerebro deja de vivir esa voz como algo extraño, como algo ajeno. Empieza a integrarla como una versión más de ti y entonces baja muchísimo el rechazo. No porque tu voz haya cambiado mágicamente, sino porque tú has dejado de sentirla como una invasión. Y esto es importante decirlo, escucharte más no suele empeorar el problema, suele resolverlo. Yo cuando empecé en el mundo de la radio me sonaba raro. Cuando empecé a hacer luego locución me sonaba raro. Terminé por acostumbrarme. Luego empecé a hacer documentales, docu-realities, me sonaba raro. Terminé por acostumbrarme. En mis primeros doblajes mi cerebro se volvía loco, oía mi voz en el cuerpo y la cara de otra persona. Era desquiciante, pero terminé por acostumbrarme. Al final, el uso hace la costumbre. Aquí hay algo que conviene dejar claro. Que sea normal no gustarte cuando te escuchas no significa que todo dé igual o que no haya margen de mejora. Claro que lo hay, siempre hay margen de mejora en este mundillo y sobre todo cuando hay voz e interpretación de por medio, nunca se deja de aprender. Hay muchas cosas que pueden hacer que tu voz suene mejor o peor. Tengo vídeos que te he hablado de todo esto. La tensión, la respiración, la mala colocación. Si hablas muy rápido, si hablas demasiado lento, la falta de articulación si dices las cosas mal, la monotonía si eres muy monocorde, poca intención cuando hablas, exceso de presión si te pasas, rigidez, falta de apoyo, es decir, una voz que se ahoga en sí misma, o como esos vídeos que se han puesto ahora de moda, que hacen como si hablaran así los actores españoles. Es decir, una cosa es que el rechazo inicial sea normal y otra muy distinta es pensar que no puedes trabajar con tu voz. Sí que puedes, y de hecho muchas veces lo primero que hay que hacer para mejorarla no es gustarte, es escucharla con menos juicio y más atención, porque si no puedes escucharte sin rechazo tampoco puedes corregirte bien. Yo siempre digo lo mismo en las clases que doy de locución y de doblaje. Prefiero a un alumno que tenga buen oído a una buena voz. Aquí sí te dejo algo práctico y útil. Si a ti no te gusta tu voz cuando te escuchas, yo personalmente te aconsejo que te escuches más.
no menos, porque evitarlo solo mantiene la sensación de rareza. Escúchate en mejores condiciones, no juzgues tu voz solo por audios de WhatsApp, por vídeos grabados fatal o por notas de voz mal tomadas. Distingue entre no me reconozco y sueno mal. No es lo mismo. Y muchas veces se confunde. Escucha cosas concretas. En lugar de pensar qué mal sueno, fíjate en tu ritmo, en tu claridad, en tu respiración, en la tensión, en la intención, en la naturalidad. Fíjate en todo eso, no en la estética de si te gustas o no te gustas. Piensa qué es lo que no estás haciendo bien en esa grabación. Date tiempo, porque esto mejora muchísimo con exposición y con costumbre. Así que si tuviera que resumir todo esto en una sola idea sería esta. Muchas veces no odias tu voz porque sea horrible. La odias porque no estás acostumbrado a escucharla desde fuera. Y eso cambia bastante la película, porque te saca de una idea muy dañina. Mi voz está mal. Y te lleva a una mucho más útil. Mi voz me resulta extraña, pero eso no significa que esté mal. Y esa diferencia importa mucho. Te puedes sonar a psicología barata, pero es que es literalmente así, porque una cosa es una voz imperfecta y otra muy distinta es una voz que simplemente aún no ha aprendido a escuchar. Y eso, por suerte, se puede trabajar. Gracias por ver el vídeo. Ya sabes que en mi canal tienes un montón de contenido relacionado con locución, con doblaje y el mundo de la voz en general. Además de un podcast semanal, Charleta Cast, que puedes disfrutar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Hasta la semana que viene.